digo el objetivo, ¿vale? Y ya te dejo presentarte. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, antes que nada, que ya hacía tiempo que no hacía un directo por aquí, un placer, ¿no? Que ya seáis 30 personas las que estéis aquí esperando. Y nada, el objetivo, además de retomar los directos, de traer hoy a Luismi por aquí y luego a Diego, que traeremos la semana que viene, es un poco mostraros o dejar constancia, ¿no? De que se puede ser joven y aplicar una buena fisioterapia basada en la evidencia, ¿no? Porque somos muchos los divulgadores que ya llevamos tiempo dando la matraca por aquí con el realizar una fisioterapia, pues eso, basada en evidencia. Y claro, al final siempre nos caen los mismos palos, ¿no? De claro, es que promulgar el ejercicio y la educación, pues es muy fácil, pero como se nota que no tienes experiencia, como se nota que no trabajas con pacientes reales, porque sus expectativas, porque sus tal. Entonces he dicho, ok, vamos a traer a dos chicos que creo que son más jóvenes que yo, si no me equivoco, ahora me corriges, y que sé, por la forma en la que divulgáis y por lo poco que os conozco y os he visto trabajar, os he visto en clínica, pues sois buen ejemplo de ello. Entonces, hoy nos vamos a centrar más en esa parte de educación. La semana que viene, si no pasa nada, será un poco lo mismo, pero más centrado en el ejercicio. Y para esta parte de educación, pues eso, hoy tenemos aquí a Luismi, entonces antes que nada, pues eso, preséntate un poco, si quieres habla un poco de tu formación, de por qué elegiste este tema y lo que tú creas. Pues muy bien, yo soy Luismi, no soy más ni menos que un fisio de 23 años, que siempre he tenido muchas inquietudes, mucha curiosidad por conocer y por aplicar en la práctica lo que sé. Y desde muy pequeño quise aportar a mi granito al mundo de la ciencia y pensé que la mejor forma de hacerlo era con la ciencia de la salud. Entonces me metí en fisioterapia, que era una carrera joven y se podía investigar mucho, todavía podía hacerla avanzar de alguna forma. Y durante mi grado de fisioterapia, pues descubrí que había muchas cosas que no me cuadraban, que no me parecían lo correcto, que se estaba quedando anticuado. Sabía que había una fisioterapia más allá. Entonces, a la hora de hacer mi posgrado, pues busqué un máster lo más actualizado posible y espero formar parte de la generación que dé un cambio en esta fisioterapia. Entonces, ese sería, digamos, el objetivo que persigo. Seguro que sí. Bueno, me había tirado el triple con lo de la edad, pero ves, o sea, estaba en lo cierto, 23 años. Espectacular. O sea, de verdad que los fisios como tú, que con 23 años ya salís de la carrera con esa mentalidad tan clara y las ganas de comeros el mundo y de ser proactivos, ¿no? Dentro de la profesión, Ujú. vamos, o sea, sois la leche. De hecho, aprovecho tu ejemplo para dar visibilidad un poco a eso por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porque últimamente veo tufos por algunas redes sociales con críticas hacia esa gente joven con ganas de divulgar, con ganas de aportar, y yo no estoy nada de acuerdo con esa visión. O sea, creo que cada uno, lógicamente, aceptando sus limitaciones y siendo honesto con lo que hace y anteponiendo el bien colectivo, como siempre, y el de la profesión, al suyo propio, tiene mucho que aportar, porque como bien has dicho, todavía tenemos mucho que avanzar y mucho que crecer a nivel de profesión, perdón, científica. Así que gracias por aceptar la invitación y de verdad que todos los Hombre, fisios de tu generación, para mí sois ejemplo y seguiré siempre que pueda aportando con vosotros al máximo. Y bueno, dicho esto, empezamos. Vamos a hablar de educación terapéutica, ¿no? En pacientes y vamos a tratar de llevarlo lo máximo posible a la clínica, ¿no? O a la práctica diaria. Así que para entrar un poco en calor, ¿qué es eso de educación terapéutica? ¿A qué hace referencia ese proceso de educación terapéutica? pues educación terapéutica sin entrar en términos complejos, básicamente es cómo podemos utilizar la educación o el conocimiento con fines curativos, ¿no? Eso es lo que hace referencia a terapéutico. Pero más que con fines curativos, vamos a emplear la educación o el conocimiento para darle el control a la persona
sobre su problema. Que al fin y al cabo, para mí, el objetivo final de la fisioterapia no es otro que darle una autonomía al paciente. Que el paciente sea el que al final es el que sufre es el que sufre su problema y por tanto la solución debe pasar sí o sí por él. Entonces, por ejemplo, el principal objetivo que trae, bueno, uno de los principales objetivos que trae un paciente cuando llega a la clínica es que siente dolor. Y el dolor no es otra cosa que la percepción de amenaza de una persona. Entonces, con la educación terapéutica le damos la herramienta que necesita el paciente para afrontar de forma activa su problema y que, bueno, si tienes el control de tu dolor, eso va a reducir drásticamente tu percepción de amenaza, porque no dejas que el dolor te consuma. Y ya no solo con la educación le damos el control, sino que además tranquilizamos, vemos que hay unas riendas de ese problema, ¿no? Que se puede domar y por eso la educación terapéutica tarde o temprano será el pilar fundamental de la fisioterapia y que se nos tomará como educadores y no como curadores de tejido. Eso es. El poder de la palabra, ¿no? Que se dice mucho. Luego, de hecho, si da pie, hablaré de un ejemplo que yo tuve que refleja muy bien esto y que a mí me cambió mucho el chip en su momento. Además, ya has dicho algo que para mí es pieza clave de la fisioterapia contemporánea que deberíamos practicar todos, y es tener el objetivo de que el paciente sea autoeficaz, ¿no? De fomentar esa autoeficacia en el paciente. Y a mí, sobre esto, una vez un profesor me hizo una reflexión muy interesante y me dijo, algo estaremos haciendo mal cuando por mucho que avanza la medicina, todavía tenemos más enfermos. Y esto es totalmente extrapolable a la fisioterapia. No puede ser que cada vez sepamos más y que todas las clínicas estén llenas. Lógicamente hay pacientes y pacientes, ¿no? Y hay pacientes que por un motivo u otro pues serán recurrentes, pero hay muchos pacientes que realmente estamos haciendo nosotros recurrentes. Y ahí es donde yo creo que entra ese poder de la educación, ¿no? Decir, ok, este problema no tiene por qué ser recurrente, no voy a ser yo quien lo haga recurrente. Vamos a trabajar en esa educación combinado con el tema del ejercicio y vamos a fomentar esa autoeficacia para que tú entiendas que no tiene por qué dolerte o tener este problema de por vida. Bueno, la siguiente pregunta era un poco ¿por qué consideras importante? Yo creo que con el tema este del objetivo queda contestada. Así que para entrar un poco más en calor todavía, te diría con qué dificultades te sueles encontrar tú, sobre todo, o qué barreras de cara a trabajar esa educación con los pacientes, ¿no? Ya habíamos dicho en la introducción el tema de las expectativas, pues no sé, cuéntanos un poco sobre esto. Pues el principal problema es que ahora mismo como fisioterapeutas todavía estamos luchando para que se nos diferencie de masajistas, como para que ahora encima o sea, tengamos que dar un cambio de imagen en el que lo importante no es tocar al paciente, ¿sabes? Hay muchos pacientes que dicen, deja de tocarme ya y ponme en la camilla, o sea, deja de hablarme ya y ponme en la camilla, tócame, hazme cosas, porque siente que cada minuto que está hablando está perdiendo dinero. Entonces, hay muchos pacientes que sienten que están siendo timados, que no te creen y que realmente tienes que poner en la balanza lo que para ellos significa la fisioterapia, aunque sea falso. Tienes que ganarte su confianza antes de empezar con esta educación, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, lo que la gente piensa de nosotros. Tenemos que ganarnos esta posición de educadores a base, con mucha paciencia, ¿no? A base de ir poco a poco. Si a lo mejor cuando entras en clínica el paciente lo que pide es un masaje, pues tendrás que decirle que ese masaje no es lo ideal para su situación, pero el paciente tiene que salir contento de la clínica porque puede que salga perfectamente educado, pero que no vuelva más, porque se siente que ha sido timado. Entonces ese sería el principal obstáculo. Dificultad. Vale, has dicho dos cosas diferentes. La primera, el tema de los masajistas, con los que estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría aprovechar para lanzar una reflexión sobre esto. Y es que veo mucha crítica muchas veces, ¿no? Por parte de los fisioterapeutas hacia los masajistas por esto del masaje. Y muchas veces no nos damos cuenta de que antes de tirar balones fuera deberíamos mirarnos el ombligo. Pues al final el paciente
siempre es desconocedor de las diferencias de un masajista y un fisioterapeuta, y es así, y no tiene por qué saber esas diferencias. Entonces, Exacto. si un masajista hace masaje y un fisioterapeuta hace masaje, para el paciente va a ser lo mismo, es así de fácil. Entonces, tenemos que tener claro que el masaje es una herramienta más. Yo nunca he criticado el masaje bien contextualizado, todo lo contrario, como digo, es una herramienta más, pero tenemos que ser conscientes de que hay pacientes con los que jerárquicamente ese paciente, o sea, ese masaje no va a ser la prioridad por mucho que él espere recibirlo, ¿no? Y es donde tenemos que empezar a educar. Claro, dentro de esa educación viene la dificultad de, ok, me viene el paciente, me está diciendo que ha leído en Google que necesita descargarse la espalda y quiere un masaje y yo estoy aquí pegándole la chapa. Entonces, la siguiente pregunta sería, Claro. ok, con este paciente, ¿qué estrategias sueles utilizar tú o cómo sueles manejarlo en tu día a día para que ese paciente poco a poco vaya cediendo hacia otro tipo de herramientas que son más beneficiosas para él? Vale, pues lo primero es escuchar al paciente, ¿vale? Una escucha activa, porque antes que educar necesitas saber en qué vas a centrar esa educación. Si viene una persona catastrofista que siente que su dolor se ha apoderado completamente de su vida, pues obviamente lo que quiere es una solución para su dolor lo más efectiva, rápida, a corto plazo, porque la necesita ya. Entonces no es lo ideal comenzar con una educación terapéutica, aunque realmente sea el paciente que más la necesita. Entonces, sí que es verdad que al principio cedo a sus intereses, pero si considero que ese paciente, por el motivo que sea, va a necesitar varias sesiones porque es un caso de dolor persistente y que sí o sí va a tener que recibir educación terapéutica, pues quizá en un caso especial le dedicaría un tiempo fuera de sesión en el que, vale, tú has pagado por una hora de sesión, pero le vamos a dedicar 15 minutos al final, no te vayas, que vamos a hacer, que te voy a explicar un poco, bueno, lo ideal sería al principio, pero 15 minutos extra que invita a la casa, como quien dice, en los que vamos a tratar, eh, trato de explicarte cuál es tu problema, ¿vale? Para que me escuches y que no te preocupes porque te va a salir gratis. Eso podría ser una opción. La segunda opción es que en lugar de que me cuente lo que le ha pasado a tu cuñada esta semana, pues mientras te estoy dando una sesión de terapia manual, pues te voy a contar por qué te sería mejor aumentar las capacidades que disminuir las demandas, porque el dolor no implica que haya un daño estructural, ¿vale? Son formas de ir aprovechando, ¿no? O a mí es que me han dicho que la punción seca, tenía una paciente que me había llamado porque es que la punción seca es lo mejor, yo necesito punción seca. Entonces, a lo mejor mientras le estaba aplicando la punción seca, yo le digo, mira, tú no tienes ningún nódulo, ningún punto gatillo que tengas ningún nudo de músculo ni nada. Lo que estamos utilizando es la punción para interactuar con tu sistema nervioso, que es un input, o sea, esto con palabras más llanas, claro, pero que es una forma de comunicarme con tu sistema nervioso, no es más que eso. Y las palabras también son una forma de interactuar con tu sistema nervioso. Entonces, me la voy ganando poco a poco. Primero hay que fomentar la alianza terapéutica, que el paciente confíe en ti para que crea lo que le dices. Eso es. Bueno, perdona que no te mire a veces, ¿vale? Pero es que estaba apuntando y ahora Sí, resumo sí. las cuatro razones que has dado porque me parecen maravillosas. Y insisto en lo que comentaba al principio. 23 años y acabas de dar cuatro eh, premisas que yo que ya llevo 6 años como fisioterapeutas me parecen fundamentales. Y lo recalco porque sé que me siguen muchos estudiantes y que hay mucha inseguridad por lo que divulgamos y por lo que dicen otros perros más viejos de la profesión, acostumbrados a otro tipo de fisioterapia, que no tienen por qué ser la fisioterapia que se haga al día a día para que sea lo más eficaz o incluso lo más rentable. O sea, se puede hacer fisioterapia basada en evidencia de forma honesta y funcionando de la misma forma que funciona otra fisioterapia, ¿no? Vamos a decirlo eh, así. Bueno, y antes de recalcar estas cuatro, perdona que no lo he dicho antes, somos 50 personas todavía por aquí. Cualquier pregunta
que tengáis, lo podéis hacer a través de la cajetilla o incluso por aquí, por el directo, ¿vale? Y yo se la lanzo a Luismi para que os la conteste. Dicho esto, repasamos los 4 consejos que has dado. El primero me ha parecido muy bueno y realmente es algo que todos los fisioterapeutas hacemos alguna vez porque al final nos preocupa muchísimo el paciente y si eso supone trabajar más, pues trabajamos más, ¿no? Y Ujú. esa dosis o mini píldora de esos 15 minutos extra me parece una buena recomendación, ¿no? Porque al final es como, ok, no te voy a dar lo que esperas, pero a cambio, pues oye, te llevas una sesión más larga para que veas que no me estoy aprovechando de ti, que realmente lo digo y lo hago porque me preocupas. O sea que consejo uno, súper, súper positivo. El segundo, que es el que yo más practico, de hecho estaba esperando a ver si lo decías o no, porque yo iba a decir ese, es el de comunicar o educar mientras lo estoy tratando. Es decir, ok, vienes con muchas expectativas de camilla, pues no te preocupes, que hoy te va a tocar camilla, pero la chapa que te voy a dar mientras te voy a tratar Vale. va a ser espectacular. De hecho, Te yo vas a esto lo enterar. comenté, claro, de hecho, yo esto lo comenté hace poco con Álvaro Altuve, que yo muchas veces, y esto es cierto, en clínica acababa con sensación de inseguridad por pensar que había hablado demasiado. O sea, yo he acabado sesiones y he dicho, tío, le he pegado demasiada chapa. O sea, no sé si me habrá entendido todo, no sé si realmente le he dado demasiada información, pero es que es algo que me cuesta mucho evitar, ¿no? Porque a veces vienen con tantas falsas creencias instauradas, ¿no? Que no lo puedo evitar. Pero bueno, es muy buen consejo y va muy unido a lo que has dicho a continuación, que me ha parecido espectacular, de la educación terapéutica no tiene por qué ser la primera opción, porque además es un ejercicio de humildad brutal, en plan de, mira, te vengo a hablar de educación terapéutica y lo primero que te digo es que no tiene por qué ser la primera herramienta. Y es que es así, o sea, la práctica y la experiencia al final es lo que nos va a dar, ¿no? Nos va a hacer mejores dentro de ese cribaje de elegir con quién sí, con quién no, pero habrá muchos pacientes donde esa educación tendrá que pasar a un segundo plano hasta que el paciente nos abra la puerta, ¿no? de la comunicación. Y luego, y como último consejo que has dicho, súper interesante también y muy de acuerdo, el tema de la narrativa. O sea, no es solo educar, es también cómo educas, porque lógicamente no es lo mismo hacer punción, como tú comentabas, diciendo que estás reventando nódulos, a decirle que, ok, que es una técnica positiva, que mejora el dolor a corto plazo, pero que no es lo que necesita para que esté siempre bien o no crear dependencia, como pasa muchas veces, de, ok, pues necesitas venir una vez al mes a que te pinche, porque claro, tienes muchísimas contracturas de la postura, ¿no? Vale, te leo preguntas, ¿vale? Ujú. Esto es más de debate, no sé hasta qué punto es para este directo, pero bueno, te la leo. ¿Cómo manejarse con los fisioterapeutas que defienden apasionadamente la terapia con baja evidencia, como la punción seca que hablábamos ahora y el cupping? Porque claro, es lógico, ¿no? Si lo dicen otros profesionales, pues al final de cara a los pacientes nos estamos contradiciendo. Eso. Bueno, respondo ya. La educación terapéutica tiene una cosa que es que fluye en todas las direcciones. O sea, no solo hacia un paciente, sino con otro profesional, en tu entorno familiar, con tus amigos. Siempre cualquier tipo de conversación puede ser una educación terapéutica. Y del propio paciente al fisio también. Entonces, cuando nos encontramos con otros fisios del gremio e intercambiamos información, eh, sí que tenemos que defender, por supuesto, cada uno defenderá sus intereses, pero lo que viene escrito en la ciencia es así, es un dogma. O sea, no puedes contradecir lo que está en la ciencia, puedes contradecir las opiniones, puedes contradecir las conclusiones, pero no puedes contradecir los resultados. Y si los resultados indican que una terapia tiene más efectividad que otra, pues es que eso es innegable. Esa es la forma de combatirlo. Ahora que esa persona no quiera renunciar a su sistema, nosotros no le vamos a poner contra las cuerdas a que haga un tratamiento que se niegue a hacer. Eso depende de cada uno.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, en la ciencia está la solución, ¿no? Porque lógicamente tu opinión contra la mía siempre será tu palabra contra la mía, pero lo que dice la ciencia a priori, si metodológicamente está bien hecha y está libre de los máximos sesgos posibles, pues se acerca más a la verdad que Sí. cualquier opinión. También es verdad que igual que hay profesionales para todo, hay pacientes para todo, ¿no? Y yo siempre digo que el paciente se acaba acoplando mucho al terapeuta, en el sentido de que, pues, si hay paciente que por mucho que le trates de educar y meter ejercicio, del masaje no sale y como no le des masaje no va a volver más, pues seguramente acabará buscando terapeutas que le den eso y al margen de que no acabe mejorando a largo plazo, pues lo aceptará, ¿no? Y yo creo que, bueno, o al menos a mí es algo que me calma o hace que no me cabre demasiado cuando entramos en esa lucha de si terapias pasivas sí o no. Pues al final, como varios divulgadores dicen por aquí, ¿no? Siempre hay una escala de grises enorme que hay que tener en cuenta. Vale, luego te han hecho otra reflexión que puedo entenderla, pero bueno, ahora hago un matiz sobre ello. Elena nos comenta que no le ha parecido bien el tema este de los 15 minutos extra, ¿no? Porque, por ejemplo, un psicólogo cobra por su tiempo, no deja nada fuera y es cierto que al final todo el trabajo es tiempo, ¿no? El problema es que no nos valoramos y Es cierto. que fidelizamos la profesionalidad. Contesto yo primero, creo que tiene razón, pero yo creo que aquí habría que hacer un matiz, porque es lógico que hay muchos fisioterapeutas que nos valoramos menos de lo que debemos. Yo el primero, lo he dicho muchas veces, cuando empecé en la clínica, a día de hoy, a todo lo pasado, creo que por mi juventud y mi inexperiencia me infravaloré cuando luego me di cuenta de que estaba más actualizado que muchos de los fisios de mi zona, pero creo que también es verdad que dentro de esa adherencia al paciente no es mala técnica, porque al final, si consideramos que ese paciente con dolor complejo necesita de varias sesiones para que note una mínima mejoría o mejore a largo plazo, no solo nos podemos quedar con la primera sesión y tenemos que tener en mente también lo que puede venir, ¿no? Entonces, esos 15 minutos extra puede ser un comodín de, ok, o se los doy o igual se cabrea conmigo y no tienen por qué ser cobrados o no tienen por qué ser no compatibles con valorarse, ¿no? Ujú. Al fin y al cabo son 15 minutos de tu tiempo por hacer o sea, lo que te apasiona de la forma más ética posible y que sepas a ciencia cierta que funciona. O sea, que también es un sacrificio que haces con ganas, ¿no? Y no tiene por qué ser 15 minutos de tu tiempo, también puedes dejar ciertos vídeos preparados y recomendárselos para casa. En el último de los casos, ¿no? Podría ser eso, una opción alternativa. Lo acaba de decir un chico que es una pena que tengáis que hacer ese sacrificio, que no es justo, pero lamentablemente tenéis que gestionar de algún modo la desinformación que trae el paciente. Mira, y sobre eso te quería hacer otra pregunta, ¿no? Porque al final las sesiones clínicas suelen ser de una hora de media y en muchos pacientes se queda corta por justo el tema este de la desinformación, ¿no? Porque, como digo, muchas veces es muy complicado hacerle llegar todos los mensajes que nos gustaría en una hora. Primero, por disponibilidad de tiempo y segundo, porque igual tampoco es lo más recomendable saturar al paciente en una primera sesión. Entonces, te quería preguntar si tú usas algún tipo de estrategia de cara a mejorar, ¿no? Esa comunicación, ¿no? Pues yo sé que hay profesionales que trabajan cómodos con una pizarra, ¿no? De apoyo, donde hacer dibujitos o explicar, o no sé, si utilizas algún tipo de Ujú. estrategia de este tipo para trabajar esa educación. Eh, sí, cuando hay muchos educadores, bueno, hay muchos no, pero la educación terapéutica debe de ser adaptada al paciente. No es lo mismo que si te lo explico a ti o que se lo explico a un paciente que no sabe poco más de lo que es una contractura. Entonces, tenemos que ir muy poco a poco y sobre todo podemos utilizar metáforas, podemos utilizar ejemplos, sobre todo, porque no le podemos dar una chapa de neurofisiología del dolor a cualquier paciente que entra por la puerta. Entonces yo recurro mucho a eso, a metáforas, la mítica del vaso que se llena y que puede rebosar,
Y en eso los divulgadores están haciendo un gran trabajo porque nos facilitan una metáfora que puede ser genial para explicar X procesos, pues se puede recurrir a ella en cualquier momento. Yo iba a decir eso, de hecho. O sea, yo empecé a divulgar por aquí con el objetivo de forzarme a hacer, entre otras cosas, contenido para mis pacientes, ¿no? Y con la premisa de, ok, yo hago contenido para mis pacientes y luego lo subo públicamente por si lo quieren utilizar otros compañeros. Y eso también sería una buena idea, al final tener material de apoyo educativo en la clínica para dar al paciente y que el paciente lo pueda leer en su casa o pasárselo después por WhatsApp, podría ser interesante porque al final son lecturas muy breves y que refuerzan esa educación que hemos realizado en clínica. Has comentado la analogía del vaso medio lleno o medio vacío. Si quieres, ahora explicas un poco, porque yo te he seguido, pero no sé si todos la habrán seguido, del por qué la utilizas o para explicar qué. Y si se te Ujú. ocurre alguna más, estaría interesante que las comentaras, ¿no? Porque al final son ejemplos muy útiles de cara al día a día con pacientes. Vale, pues el caso del vaso de agua no es lo de vaso medio lleno, medio vacío, sino que Debe ser, creo. digamos que el cuerpo es como un vaso y que la carga que le vas que la carga de la actividad que lleva durante todo el día es agua que vas llenando, con la que vas llenando el vaso. Y que cuando el vaso rebosa, pues aparece el dolor. El problema no es no llenar el vaso, o sea, la solución no es no llenar el vaso, sino agrandar el vaso. Las capacidades, que es, digamos, el volumen que puede albergar el vaso, debe de ir aumentando para que, independientemente de lo que eches para llenarlo, nunca rebose. Entonces, la solución va a través del entrenamiento, ¿no? Generamos adaptaciones, aumentamos ese vaso para que sea un cubo, para que sea una piscina y que pueda hacer lo que quiera y sin dolor, porque las capacidades van a aumentar, van a ser mayores que las demandas siempre. Ese es un ejemplo con el que, vamos, que al final es la forma de conseguir que la gente se mueva, porque la gente quiere cambio en su vida, pero un cambio pasivo, es una contradicción en sí misma. O sea, tiene que haber un cambio en tu vida para que deje de haber lo que antes había. Y el cambio debe de llevar una parte activa que puede ser, en este caso, un ejercicio que aumente las capacidades o un cambio de ignorancia a conocimiento a través de la educación terapéutica. Y hay algo peor que la ignorancia, que es la desinformación. Entonces, una cosa que hay que cultivar con la educación terapéutica es el pensamiento crítico del paciente. Y esto me lleva un poco a hablar también de todo el negocio que hay con la pseudoterapia, porque no podemos evitar que ese paciente acuda a pseudoterapia, pero sí podemos hacer que salga de él el no acudir a esta pseudoterapia gracias al pensamiento crítico que cultiva. Claro. Eso va un poco ligado a lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes de que hay pacientes y pacientes. O sea, yo sé que como fisioterapeutas muchas veces da mucha impotencia, ¿no? Ver cómo hay, pues, pseudo profesionales aprovechándose de la salud de la gente. Pero también es verdad que al final el paciente también tiene que poner de su parte, ¿no? Y si yo voy a un pseudocientífico que me pasa una vela por la nuca diciéndome que me está quitando las energías para mejorar mi dolor y no mejoro y sigo yendo, pues por mucho que te eduque, igual no puedo romper esa barrera que tú me tienes que abrir para que te llegue mi mensaje, ¿no? No sé si me explico. O sea, Ujú. muchas veces no solo es competencia nuestra que llegue ese mensaje, sino que el receptor y ese paciente también tiene que estar, pues eso, receptivo, valga la redundancia, para abrir la mente, ¿no? Y empezar a tener ese pensamiento crítico que comentabas. Bueno, ¿y se te ocurre alguna analogía más? Y ahora te leo que están preguntando cositas. Eh, bueno, sí que se me vienen, o sea, se me vienen casos reales a la cabeza, como el caso súper conocido de un constructor que pisa un clavo y el clavo atraviesa su bota y sufre un dolor insoportable, de intensidad 10 de 10.
lo está pasando súper mal. Y va al hospital y cuando le quitan la bota ven que el clavo había atravesado entre los dedos y que no había habido ningún daño estructural. Pero sin embargo el dolor que estaba sintiendo era insoportable. Y esto viene a explicar que el dolor no se debe al daño estructural, sino a la percepción de amenaza. Es un caso real, vaya. Sí, 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 y además es un ejemplo muy visual y muy bueno. Yo te iba a comentar uno también que utilizaba en su momento mucho en clínica y ahora que voy a retomar seguramente utilice mucho. Lo que pasa es que nunca lo he hecho público porque me da miedo, porque realmente no refleja para nada la realidad de lo que pasa, porque la realidad es mucho más compleja. Pero con los pacientes me servía mucho de ayuda para entender, para que entendieran la importancia de ser más activos, ¿no? De tener una vida más activa, de hábitos más activos o de simplemente hacer ejercicio. Yo les contaba siempre que todos tenemos un sistema inmune formado por los 100 soldaditos estos típicos de Actimel, ¿no? Que tenemos como 100 soldados que representan nuestro sistema inmune. Y que esos soldados, a medida que yo voy acumulando diferentes factores de riesgo, pues están más ocupados y se tienen que diversificar. Por ejemplo, pues he tenido una cirugía y tengo una cicatriz reciente que necesita de mi sistema inmune para reparar. Tengo condicionantes psicosociales, tengo sedentarismo o antecedentes de cualquier tal. Pues a medida que iba teniendo más teclas, yo iba explicando, pues a medida que tengo más teclas o más focos de dolor o más historias, tengo a mi sistema inmune más diversificado, tengo a los soldados ¿No? más diversificados y por lo tanto es más probable que esos focos se acentúen porque no tengo con qué luchar. ¿Cómo refuerzo yo a mi ejército? Activamente. No refleja nada la realidad, ¿no? Porque el sistema inmune es muchísimo más complejo que lo de los Por 100 supuesto. soldados, ¿no? Pero para el paciente era muy visible el hecho de decir, ok, va, pues si necesito reforzar mis defensas o necesito que mi ejército sea más fuerte, me tengo que poner las pilas y mover el culo. Y al final es como un cuento, ¿verdad? Claro. Sí, sí, ahí está otra pregunta que te iba a decir, que al final el tema de la educación, lógicamente, está muy relacionado con la comunicación, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos gustaría, o sea, que me gustaría que me dieras son tips que tú utilices de cara a la comunicación, porque algo importante, como has comentado antes ya cuando has dicho lo del input, es hablar de forma llana y asegurarnos de que el Ya. mensaje llegue. Entonces, ¿qué consejos nos darías con respecto a eso? Pues esta mañana justo le estaba hablando con un viejo amigo que hay una frase que repito constantemente cuando me preguntan, cuando sale el tema de estirar, ¿no? Que yo digo, estirar es tirar el tiempo, porque el estiramiento estático no ha demostrado efecto a largo plazo. Entonces, esa frasecita, estirar, estirar el tiempo, pues refleja todo el conocimiento acerca de los estiramientos estáticos en una frase corta que se pega y que al final se recuerda con facilidad. O por ejemplo, no pain, no gain, el mítico no pain, no gain, de que si no sufres no vas a ganar nada en el gimnasio. Pues ahora hay una frase que es no pain, conoce el dolor, no pain, no dolor. Y quiere decir que cuanto más conocimiento tengamos acerca del dolor, mayor sensación de seguridad, menor percepción de amenaza y por tanto al final menos dolor. Entonces son frases súper sencillas que sintetizan toda la idea alrededor. Entonces yo trato de utilizarlas y vincularlas a todo el complejo que hay detrás para que sea como un acceso directo a toda la idea que viene detrás. Ese es un buen ejemplo. Y mm, bueno, pues no se me ocurre a simple vista No, bueno, uno son más. dos ejemplos muy potentes y útiles, ¿no? Al final, dar mensajes cortos y llanos. Parece una tontería como una catedral, pero no es fácil, porque al final nosotros estamos muy acostumbrados a formación y tecnicismos, pero el paciente no. Y muchas veces, y a mí el primero, nos cuesta mucho entender hasta qué punto nos está siguiendo el paciente. Porque claro, el paciente, por no decir que no tiene ni idea, te va a decir, no, sí, 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 claro, 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 pero muchas Sí, sí, veces sí. no se entera ni de la mitad y es importante que se entere. Por eso yo siempre digo algo que a mí el primero también muchas veces me cuesta hacer, pero que es un ejercicio de autocrítica muy interesante,
que es que cuando en ese tipo de pacientes, cuando es complejo, acabemos la sesión, si nos hemos planteado algún objetivo educativo, le preguntemos y sea él claro. el que nos explique lo que ha entendido. Porque muchas veces, infelizmente, nos llevaremos la sorpresa de que o no lo ha entendido o ha Ya. entendido algo que casi es peor que lo que nos había contado, ¿no? Y eso es Ujú. importante. Pero claro, ahí tenemos que pasar por un ejercicio de autocrítica y de ver hasta qué punto hemos llegado el mensaje, porque vamos, ya te he dicho que yo el primero muchas veces el paciente me ha dicho, oye, ¿qué tal, José? Estoy mucho mejor, menos mal que me explicaste esto y me lo explica él y digo, madre mía, pues menos mal que estás mejor porque lo que has entendido no tiene nada que ver con lo que yo te expliqué, pero Claro. eso pasa. Y Vale, dime. otra forma súper curiosa que se me viene a la cabeza, que hace que el conocimiento se divulgue muchísimo, son los memes. Los memes que estamos utilizando ahora mismo en divulgación son brutales para difundir conocimiento. Y yo creo que parece una tontería, pero los memes de los Simpsons, súper socorridos, todo el mundo los entiende y pueden ser clave en realidad. No es ninguna tontería. De hecho, yo estoy aprendiendo mucho de lo que han hecho otros pseudo profesionales que no nos gustan para conseguir tanta divulgación, porque muchas veces nos tiramos las manos a la cabeza, ¿no? Porque vemos un vídeo de un profesional pegándole martillazos a alguien en la espalda, 1 millón de visitas. Ya Y ves. dices, tío, eso le está llegando a 1 millón de personas y no refleja nada lo que hay que hacer. Pero ¿por qué ese vídeo llega a 1 millón de personas? Porque es entretenido. Es algo que tenemos que tener muy claro como divulgadores. O sea, tenemos que entretener además de educar. Y eso, ahora, por ejemplo, yo lo estoy intentando llevar a Reels. En De ahí de TikTok. hacer tanto el payaso, pero la finalidad es esa. O sea, aunque parezca que haga el payaso, la finalidad sigue siendo tratar de divulgar mensajes porque al final a nosotros nos interesa, a nosotros nos podemos hablar de dolor y a los fisioterapeutas que les guste, pues claro, podemos estar 1 hora ahí como locos viéndolo, pero Sí, a un sí. paciente no. A un paciente le tienes que poner el ejemplo del clavo, pero haciéndoselo con tonterías y que lo vea y contárselo como algo interesante. Y eso no es fácil y eso al final lo tenemos que llevar a clínica. Por eso, esos comentarios que has hecho, aunque sean poca cosa y que parezcan tonterías, no lo son. O sea, es muy importante llevar eso a clínica. Te iba a hacer la pregunta ahora que habían dejado por aquí. Ah, sí. Bueno, hay que mojarse un poco, pero es interesante. Claro, nos dice Vicente que si consideramos la fibromialgia y la migraña, perdón, como un dolor complejo, que él entiende que sí, ¿no? Y que por ello muchos fisioterapeutas defendemos que se puede tratar. Pero ¿cómo compaginamos eso con que hayan médicos que defiendan que no hay ninguna forma de tratarla o que son crónicas o que no se pueden curar? Aunque hay excepciones, claro, matiza, lógicamente. No todos los médicos fragilizan al paciente. Ujú. Lo que pasa con estas patologías y otras tantas que, bueno, sobre todo la fibromialgia, es un gran cajón desastre en el que metes al paciente cuando no sabes qué es lo que le pasa. Le pones una etiqueta, no sé lo que le pasa, pero tiene un dolor complejo de larga duración, fibromialgia. Lo que digo varias veces, que lo que he dicho muchas veces, que el problema del dolor no es que nada sirva, sino que todo sirve en realidad. Entonces, nosotros tenemos muchísimas herramientas con las que poder abordar al paciente y no solo soluciones que vengan dentro de un envasado en la farmacia, porque al final, sobreconsumo de medicamentos es algo que también se puede evitar con la fisioterapia y con la educación. Entonces, ¿qué forma de lidiar tenemos con eso? Pues no podemos lidiar porque no es una batalla. Lo que tenemos que hacer es buscar el punto en común con estos profesionales que en este caso están fragilizando al paciente y, y compartir el conocimiento porque ya, como dije antes, no, puedes compartir todas las opiniones que quieras, pero ciencia solo hay una. Entonces, ¿por qué en qué basas tu opinión para decir que esa persona es frágil, va a tener fibromialgia toda la vida, un dolor crónico perpetuo, cuando está demostrado que ningún dolor es para siempre?
Entonces, yo creo que el punto, que digamos, la Biblia de la práctica sanitaria debe de ser la ciencia. Eso es. Además, con el tema de la medicina, hay algo que tenemos que tener claro, yo creo, para nuestro día a día, y es que no nos conviene confrontarnos o pegarnos con médicos. Primero y principal, porque la mayoría de veces, por tema cultural, vamos a salir mal parados, porque al final, aunque no nos guste, jerárquicamente, para la mayoría de pacientes, la opinión de un médico está muy por encima de la nuestra. Y eso a mí me pasa hasta con familiares, o sea, familiares míos que me ven divulgar, que ven que me actualizo, que ven cómo trabajo a diario. Igual llega el médico, les mete un nocebo como una catedral de grande Primas. y entra muchísimo más que el mensaje que te está diciendo Josebi, que es tu familia. Y es así. Ya. Entonces, o sea, partiendo de eso y de que no nos conviene confrontar, porque seguramente salgamos siempre perdiendo, como bien has dicho, con cada paciente tenemos que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Y ver en qué podemos ceder, por dónde no pasamos, hasta que el paciente se vaya encaminando hacia un punto eh, intermedio. Y es que las formas son súper importantes. Es que el ejemplo que has dicho es perfecto. A mí me pasa igual. Yo estoy a lo mejor en familia comentando lo que sé, intentando ayudar y pues a mí me ha dicho el médico que es reposo absoluto. Pues a mí me ha dicho el médico que me olvide de hacer mi trabajo con normalidad y que ya estoy abocado a la hernia. O que esta hernia me tengo que operar porque es que si no, me voy a morir de dolor. Entonces, esos nocebos son información exactamente igual a la nuestra, pero opuesta, que viene de una persona con mayor grado o experiencia que nosotros, con una bata, pero que no deja de ser otro profesional. Y nosotros, si a lo mejor no podemos jugar la baza de que tengamos más experiencia que esos otros profesionales sanitarios, pues quizá podamos vendernos de otra forma. Quizá la forma sea explicarlo porque de una forma más cercana que este otro profesional combata, ¿no? Porque ya, desde luego, en la experiencia no podemos combatir con estos, me voy a permitir el término, con estos dinosaurios, porque recomendar reposo absoluto es una locura en los tiempos que corren. Sí, bueno, o sea, los hay. O sea, volvemos a matizar que no se puede generalizar, que no todos son así, Los hay, no pero todos. exacto, pero los hay. Eh, ¿Qué te iba a decir yo con respecto a esto? Ah, sí, claro. Aprovecho para volver a reiterar lo que he dicho al principio, y es que esto es otro claro ejemplo de la importancia que tenemos todos los que queremos divulgar, o que para mí tienen todos los que quieren divulgar, y por la que a mí me toca tanto las narices que haya gente que no considere que por ser joven no puedes divulgar o aportar valor a la fisioterapia. Y es que muchas veces se nos olvida que somos una profesión muy joven y que muchísima gente no sabe lo que hacemos. O sea, mi madre, cuando empecé la carrera, me decía que yo tenía mucha cabeza, que por qué me metía en fisioterapia, si eso era solo dar Ya, masajes. Y es mi ya, madre. ya. Y es que es así, pero es que como piensa mi madre, piensa muchísima gente. Porque aunque cada vez haya más gente que consuma fisioterapia, todavía hay poca gente en comparación al cómputo total que consume fisioterapia basada en evidencia y que anteponga pues la persona, ¿no? a todo lo demás. Pero por eso mismo, a mí me parece súper positivo que cada vez sean más los fisios que digan, tío, pues yo quiero aportar a la profesión, al Ujú. colectivo, yo quiero expandir esta visión de la fisioterapia. Nos hace bien, porque todavía tenemos mucho que mejorar y crecer como profesión. Y fíjate que incluso hasta que el que no hace bien, o sea, hasta el que se equivoca o hasta el que va en contra directamente de esta nueva generación, también ayuda en cierto modo porque hace que el resto pues entre en contacto y diga, oye, yo creo que estás lanzando un nocebo. Y en cualquier caso, al final la divulgación que como he dicho antes se basa en ciencia va a ser la que prevalezca. Y yo creo que está habiendo un cambio muy rápido en estos últimos años de la fisioterapia gracias a estos divulgadores, así que para nada deben de parar. El otro día leí que decía, parece que si no eres divulgador no estás ejerciendo tu profesión. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a darse a conocer
y a aportar su granito de arena, porque la gente no lo hace, o sea, los fisios que se meten a divulgar no lo hacen obligados, lo hacen porque sienten que deben hacerlo. Y porque, o sea, les sale de dentro y ¿quién somos nosotros para decirle que no? Claro, además que yo es algo que ya he dicho antes, es por lo que empecé y por lo que motiva a muchos a hacerlo si realmente les apetece hacerlo. Y es que al margen de que divulgues con mayor o menor alcance, al principio vas a empezar divulgando para tu entorno y eso es súper positivo porque al final vas a generar un contenido que va a llegar a tus pacientes, que va a llegar a tus familiares, que va a llegar a tus amigos. Y eso es divulgar fisioterapia y eso es hacer crecer a la fisioterapia por muy poco alcance que a ti te parezca Ujú. que tiene. Y esto lo comenté también una vez en un podcast y es que nunca sabemos quién va a pasar por nuestras manos. Entonces, ¿quién te dice a ti que aunque seas un divulgador que solo tiene 1.000 seguidores o 1.000 largos, no te empieza a seguir un día una barbaridad, Lionel Messi, porque resulta que ha pasado con el coche por delante de tu clínica y le gustó lo que leyó y te empieza a seguir? Pues igual te lee Lionel Messi, aunque solo tenga 1.000 seguidores, y luego Lionel Messi lo comparte con 20 millones de personas que igual le siguen, no lo sé. Es que o sea, es una Ujú. barbaridad, pero igual no es Lionel Messi, pero puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, insisto que no entiendo cómo hay gente que critica eso, porque la verdad, al margen de que seáis más o menos jóvenes, creo que aportáis y es muy positivo todo lo que hacéis. Y yo iría incluso un paso más allá porque no, yo no diría que divulgar no es malo. Yo incluso diría que divulgar es necesario, no solo en las redes sociales, sino en nuestro ámbito. Bueno, en la cena de Navidad se hace mucho chascarrillo con esto, ¿no? En la cena de Navidad, oye, a mí me duele mucho el tobillo, me duele mucho no sé qué. Eso también es divulgar. Estás compartiendo tu conocimiento por el bien de otra persona que, en este caso, pues un familiar más o menos borracho, pero con familia. Y al final, tus amigos, o sea, mis amigos, que yo creo que hay algunos por aquí, me conocen que soy el pesado del dolor y que yo aprovecho cualquier oportunidad, cualquier pregunta para transmitirlo. Entonces, creo que es una necesidad que un sanitario ame tanto su profesión como para compartirla a todas horas. Eso es. Y Me reía animados. porque mis videochapas empezaron en los botellones de la universidad. A mí me daba por meter unas chapas importantes. Vale, que nos vamos del tema. Hay otra pregunta muy interesante y es ¿qué literatura recomendarías para profundizar o saber un poco sobre esto de la educación terapéutica? Yo lo tengo claro y es el primer libro de Arturo Goicoechea, bueno, no sé si es el primero, Desaprendiendo la migraña, en el que, o una migraña o una pesadilla cerebral, la verdad es que tengo los dos ahí. Se utiliza en el libro, trata la migraña con educación terapéutica, o sea, todo el libro es una entrevista con una paciente explicando el concepto neurofisiológico del dolor con ejemplos, metáforas y es bastante extenso, pero ocupa casi todos los conceptos referentes a la neurofisiología del dolor. Y otro que me ha llenado increíblemente, el de Álvaro Pinteño, explicando la fisioterapia en esta ocasión, en el que habla no solo de la educación terapéutica, sino de la alianza terapéutica, el valor que hay en la relación entre profesional y paciente. Esas son mis dos lecturas de referencia. Yo he hecho un par de, bueno, he hecho un par, no creo que he hecho más de un par de podcasts con Álvaro. Y Álvaro al final tiene una cosa muy buena de cara a la alianza y es el tema de la buena comunicación, ¿no? Porque sabe muy bien cómo llevarse lo complejo al barro y manejarse en el barro aún sin perder de vista eh, lo complejo. Pues nada, llevamos 50 minutitos. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. La verdad es que sigue bastante gente por aquí. O si tú quieres seguir hablando, profundizar sobre algo. La verdad es que creo que hemos tocado todos los temas interesantes de los que había que hablar y hemos dejado mensajes muy, muy útiles, al menos para mí, de cara a la clínica. Bueno, mientras que sale alguna preguntilla,
Antes me quedé un poco con ganas de decir una cosa, que hay muchos oficios, referente a lo de, oye, que yo no soy masajista, ¿eh? Que yo hago más cosas que masaje. Y luego llega la hora de la sesión y, bueno, si póngase usted en la camilla, a pasar la hora, venga, levántese. No. Eres fisioterapeuta, pero has dado un masaje y si tus sesiones son solo de masaje, eres un masajista, por mucho que tengas la carrera de fisioterapia. O sea, eh, para defender la fisioterapia tienes que hacer fisioterapia. Entonces, eso sería un punto a reflexionar, que yo mismo también he pasado mis primeras sesiones haciendo solo masaje. Y me enfadaba cuando me llamaban masajista. Y un día dije, pero que soy masajista, es que solo he hecho un masaje. Claro. Entonces, Totalmente, si es que es así, o sea, muchas veces se nos calienta la boca criticando a los masajistas y los masajistas al final, muchos de ellos tienen muy claro cuáles son sus límites y cuáles son sus competencias y no se meten en intrusismo y hacen masaje. El problema es que si el paciente va a un fisio y le dan masaje por 30 euros y va a un masajista y le dan masaje por 15, pues dice, me voy al masajista. Si es claro que que sí. tonto no soy, claro. Entonces, si Ya, solo hago ya. masaje y soy fisioterapeuta, pues no te quejes que te estén cobrando menos por hacer eso. Al final, nosotros cobramos por mucho más allá de aplicar masajes. No todos son intrusos. Nos quejamos de la imagen que tenemos, pero es que la imagen la damos nosotros. Es así. Entonces, Bueno, no he hecho ninguna pregunta más. Están diciendo si lo voy a dejar resubido y sí, lo volveré a subir junto con las otras que hemos hecho, así que no os preocupéis. De hecho, han salido cosas muy, muy chulas. No descarto subir mini cortes porque ha quedado muy, muy, muy interesante algunas partes. Arturo ah, Goicoechea. eh, Arturo Goicoechea. Sí. No, nos dice, bueno, estás leyendo, ¿no? También lo lees. Sí, sí. Desaprendiendo la migraña es un libro y no estoy seguro de cuál fue en realidad. Y Migraña, una pesadilla cerebral. Esos son los dos libros de Goicoechea, los primeros que hice. Perfecto. Bueno, pues acabadas las preguntas. Mil gracias, Luismi, por aceptar la invitación. Has visto que ha sido un rato ameno, que no había que ponerse No, la verdad nervioso que sí. y espero que hayas estado a gusto y que te haya gustado la experiencia. Si al final los mayores nervios que tengo es por no dejar mis ideas en el tintero, porque de hecho hay muchísimo de lo que hablar. Bueno, con temas de dolor es interminable. Mira, de hecho, como no hemos llegado a la Sí. hora, te lanzo la última, ¿va? Que ha dicho Vicente, de si realizas terapia con espejo en dolor crónico, si lo utilizas, sí, exacto. Bueno, se usa cuando hace falta. Un apunte es que el dolor crónico, ese término se está dejando de utilizar porque el dolor crónico indica que es para toda la vida y el dolor crónico no existe, es dolor persistente. En los casos de dolor persistente, es muy frecuente que la asociación entre daño y dolor haya desaparecido casi por completo y que el dolor se base en una sensación de inseguridad, ¿no? De estado de amenaza. Lo que llamamos dolor nociplástico. Entonces, la terapia espejo es muy utilizada en el dolor nociplástico porque no estamos tratando la estructura como tal, no estamos tratando la mano, por ejemplo, en la mano, sino que estamos tratando la representación mental que hay en nuestro cerebro de la mano. O, por ejemplo, la imaginería motora, ya que mm, estamos visualizando esa mano y es con lo que estamos tratando en realidad. Eso es. Pues bueno, hay poco más que añadir porque no es una herramienta que he utilizado mucho, así que seguramente sepas tú más de ella sobre el dolor que yo. Tampoco mucho. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Mil gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. La verdad es que hemos mantenido la media de 50 personas y eso en un directo aquí y a estas horas es de agradecer mogollón. Y de nuevo, gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Hey, yo.